Muy, pero muy buenas tardes. Vamos ya al cierre del día de hoy con la magistral conferencia del doctor Alfonso Barbosa Domínguez. Profe Luis Daniel Vaca tiene la palabra. Sí, contento, Hilder, de verdad, muchísimas gracias por todo tu aporte, todo tu apoyo. Yo quiero darle un fuerte abrazo a todos los profesores, técnicos deportivos, preocupados en cada día mejorar por el futuro mejor que espera nuestro país. Nuestro país está cambiando para bien en cuanto a la educación física y el deporte. Hay mucho por hacer, por lograr, y nosotros estamos ahí presentes. Quiero también felicitar a la alcaldesa Carmen Ramos, que hoy día está de cumpleaños, la alcaldesa Carmen Ramos de Nuevo Imperial. Muchísimas gracias a ella, a sus regidores, por tomar la decisión política de hacer realidad un año más de este bonito evento de capacitación. De verdad, muy contentos. Igualmente al Consejo Regional de Deporte de Lima. Muchas gracias por todo el apoyo, Hilder. Ya esperando a la ponencia, que va a ser la ponencia final, y el día de mañana vamos a estar desde muy temprano. Así que listos para la última ponencia, amigo Hilder, adelante. Bueno, en este momentico me voy a disponer a cerrar los micrófonos porque es necesario hacerlo, puesto que esto ya es una conferencia grabada. Profe, momentico, mi profe Edgar Enríquez, lo voy a colocar de coanfitrión para que me ayude con la sala. Profe Edgar, ¿me está escuchando? Sí, Hilder. Bueno, cuando yo esté compartiendo, entonces yo a usted le pido para que usted sea, porque cuando uno comparte queda uno cieguito. Entonces voy a compartir. Entonces, doctor, me informa si ve ya mi pantalla negra. Ya se está mirando. ¿Se me avisa? Oh. ¿Listo? Mi doctor, ¿ya está Todavía listo? no reproduce. No, no, no. Apenas ve la pantalla negra. Sí, Ok, perfecto. Cordial saludo. ¿Escuchó? sí, así es. Ya Ok, está nos corriendo. fuímonos. Para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a esta magnífica conferencia que vamos a tener en esta tarde, noche, mañana, de parte del Consejo Regional de Deportes de Lima, Perú, de parte del Departamento de Deportes de Lima, Perú también, vida activa para un cuerpo sano y mente sana. Te hemos invitado nada más y nada menos que al gran doctor de doctores, Alfonso Barbosa Domínguez, desde Colombia. Él está ubicado en este momentico en Ecuador. Él es médico y cirujano especializado en biotipología y antropometría. Tiene un magíster en fisiología del ejercicio, un doctorado en epigenética y es director científico del Grupo Sport Internacional. Mi querido doctor, bienvenido a los profes, entrenadores, estudiantes que están haciendo la licenciatura en Lima, Perú. Y bueno, algunos invitados especiales. Tenemos exactamente unos 58 minutos para compartir este tema de la educación física y el deporte en el mundo. Capacitación tanto para docentes de educación física, entrenadores y todo. Bueno, yo lo invité a usted con este tema porque sé que es una persona que ha paseado por muchas partes, ha estado en muchos lugares y digamos que tiene una perspectiva, pues no es licenciado en educación física, pero sí ha trabajado en estos diferentes países y de una u otra manera ha podido conocer de primera mano lo que puede ser la educación física en el mundo. Mi doctor Alfonso Barbosa, bienvenido a Lima, Perú. Bueno, Hilder, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Quiero dar un gran saludo a los amigos del Perú, a los que pertenecen al Consejo Regional de Deportes, que están en Lima, y a esta gran capacitación con una gran frase que le pusieron vida activa para el cuerpo sano y mente. Y vamos a tratar de abordar un tema muy interesante a nivel globalizado, que es la educación física y el deporte en el mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Hacer un comparativo entre el deporte y la actividad física y vamos a ver
que no están muy lejos de la realidad ni de las necesidades que tiene cada área. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a ir abordando ciertos temas que son de interés, como digo, no a nivel de Perú, no a nivel de Sudamérica, sino a nivel de todos los continentes que conforman el globo terráqueo. Los ejes temáticos que vamos a analizar, vamos a conversar, sería la evolución hacia modelos inclusivos, tecnología e innovación, datos epidemiológicos, salud y prevención, aumento de la actividad física, retos pedagógicos y desarrollo psicosociales, que conlleva pues abordar lo que es la educación física y también el deporte, como digo, a nivel mundial. ¿Cuáles son las principales características de la educación física? ¿Sí? Entonces, como contexto, pues ustedes que tienen bastante experiencia, se dice que la educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal, la estructura y desarrollo después de hacer actividades y gestos deportivos de una manera integral. Esto pues conlleva a que se busque a que los niños a temprana edad tengan una higiene postural y tengan una armonía en cuanto al conocimiento del cuerpo humano, como también una armonía en sus diferentes gestos de movimientos generales y gestos a nivel deportivos en las diferentes disciplinas que se practican. Esto también conlleva pues a incrementar unas capacidades físicas condicionantes y coordinativas, y esto a su vez tiene un efecto a nivel emocional, afectivo y cognitivo en los niños y en la persona. Y esto pues con la finalidad de mejorar la calidad de la persona que participa en estos programas de educación física. Al lado derecho tenemos un esquema muy interesante que nos plantea un profesor, Jacobo Rosman, y él plantea varias orientaciones de acuerdo a los retos que asume la educación física y el deporte en el mundo. Entonces, como un esquema de resumen, unas orientaciones esquemáticas y direccionales de acuerdo pues, a los diferentes países que se tienen en los diferentes continentes, y como los aspectos más destacables en este punto, y es ver realmente si hay problemas en la educación física, si hay retos en la educación física, si tenemos problemas en el deporte y si hay retos en el deporte. La educación física en Latinoamérica se caracteriza por ¿qué? Ser una disciplina pedagógica integrativa que busca el desarrollo pues, físico del infante, de la persona juvenil, y que esto tenga una connotación a nivel cognitivo, académico y socioemocional. Prácticamente lo que ustedes saben es que se enfoca en los movimientos que debe de repercutir la educación física y el deporte en la salud preventiva, no curativa, y esto a su vez pues, va a tener una expresión corporal muy interesante, va a tener una proyección a nivel de expresión corporal, porque se maneja mucho mejor la postura corporal, la higiene postural, la imagen postural. Eso le da seguridad al niño y al juvenil. Y también enfocar esto, ¿sí?, de una manera progresiva, recreativa, para pasar luego a hacer pues, una parte práctica del deporte formativo. Y ya si el niño toma la decisión de ser competitivo, pues se va por la línea competitiva. Actualmente la educación física tiene retos, ¿sí? Como el deporte también, y es, digamos, actualizar y reacondicionar los modelos
que se están manejando. Y que estos pues tengan ciertos objetivos de acuerdo a las necesidades que se están viviendo ahora a partir del 2015, 2010. Y esto es muy interesante porque se ve que la educación física y el deporte entra a ser parte de la vida cultural y social de muchos países. La educación física en Latinoamérica se caracteriza por ciertos aspectos como la disciplina pedagógica, integrativa, desarrollo armónico físico, cognitivo y socioemocional, pero tiene también grandes limitaciones, grandes limitaciones. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros pensamos que las necesidades no son sino de ciertos recursos, pero realmente se tienen ciertos retos y limitaciones, como en el deporte también. Y la idea es hacer un comparativo de acuerdo a unas características, unos contenidos, unas observaciones que se han venido dando a través de los estudios transversales y longitudinales. ¿Cuál es la idea de tener esto en cuenta? Es evolucionar hacia modelos inclusivos en la educación física y en el deporte y transformar la asignatura en un enfoque no tradicional, sino de vanguardia, buscando el rendimiento y la estandarización de los que participan en estos programas. Una práctica centrada en los valores del estudiante, de la diversidad, de los grandes cambios que hay ahora y garantizarle que cuando el niño participe en la educación física, ¿sí? Acaben con esas barreras, ¿sí? Fomentando las habilidades sociales y la autoestima y las capacidades físicas que van a repercutir en el rendimiento académico. Entonces, puntos claves que tenemos que tener aquí: cambios en los paradigmas en la educación física, adaptaciones curriculares, metodologías activas y formación de docente y actualización. Esos son puntos claves en este contexto de la inclusión en educación física. En el deporte también se necesita que hayan ciertas aperturas. Ahora más tarde vamos a tocarlas. El otro de los cambios que se quiere o los principales retos que se tienen es la tecnología e innovación. Generalmente en la educación física hoy en día hay mucha tendencia y pues la idea es utilizar herramientas para mejorar estas asignaturas, estas prácticas, ya sea en primaria, en bachillerato, y uno de los retos es la parte tecnológica e innovativa. ¿Por qué? Porque pues, todos los sistemas educativos del mundo no tienen una asignación presupuestal para actualizar. Y si usted, por ejemplo, compara los retos a nivel de Australia, los retos a nivel de Estados Unidos, los retos a nivel latinoamericano y centroamericano, pues vemos que tenemos la misma limitante y los mismos retos, ¿sí? Y que de acuerdo a la región le llaman críticos o le llaman sobrecríticos. Entonces, otro de los datos que nosotros tenemos que manejar muy bien como reto en la educación física, los datos de estadísticos y epidemiológicos. Esto con un valor agregado. Identificar el valor atribuible. Es un valor atribuible. Cuando nosotros hacemos bioestadística y epidemiología, y de acuerdo a estos estudios numéricos, y le damos la trazabilidad y el análisis estadístico, ese factor atribuible es el número de muertes que se evitan cuando realmente la educación física y el deporte generan esos cambios de hábitos de vida y estilos de vida, fomentando a través de las poblaciones infantiles y juveniles que se realice actividad física.
Entonces ahí tenemos unos datos estadísticos de una de las principales pseudopandemias que tenemos ahora, que es el sedentarismo. Y que a través de esos porcentajes de bioestadística y epidemiológico, pues nos damos cuenta quiénes son los que practican actividad física, ¿sí? Quiénes les da pereza, quiénes les da pereza, quiénes presentan cansancio físico para hacer educación física y actividad. Entonces, estos datos nos van a dar un perfil epidemiológico, bioestadístico, y que si nosotros vemos el cuadro comparativo en deporte, nosotros vemos que muchas partes del mundo, donde son potencia deportiva, potencia olímpica, potencia mundial, el porcentaje de gente que practica deporte y actividad física es muy mínimo en relación a la población objeto de análisis estadístico. Entonces vemos que esto no es directamente proporcional. Y donde hay competencias deportivas olímpicas y mundiales, también se tienen ciertas falencias, ¿sí? Ciertos retos, digámoslo así, que se tienen que abordar desde la educación física para la parte deportiva. Entonces, con esto, nosotros vemos que uno de los retos que tiene a nivel globalizado el deporte y la actividad física es estimular al aumento de la actividad física, el deporte, y disminuir el famoso síndrome del sedentarismo. Esto pues es uno de los retos más importantes que se tiene que manejar, identificar. ¿Por qué? Porque, como dicen ustedes ¿cómo se llama? En el enfoque vida activa para el cuerpo sano y mente, ¿sí? Y si esto se da a través de la educación física y se canaliza a través de un deporte, pues es mucho más fácil. Pero recordemos que una de las pseudopandemias que tenemos en el mundo es el síndrome del sedentarismo. Y ese síndrome del sedentarismo es una pseudopandemia porque no es solamente a nivel regional, a nivel continental, sino a nivel mundial. Y esto nos, nos tiene que interesar no solamente la parte médica, sino la parte también de la educación física, porque es la primera fase para atacar que se aumente la actividad física y se disminuyan factores de riesgo asociados al síndrome del sedentarismo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos retos, tanto en el deporte como en la educación física. Los retos pedagógicos actuales en la educación física se centran en fomentar hábitos de vida saludable, fomentar estilos de vida saludable, aumentar el tiempo de la actividad motriz. Esto es uno de los retos a nivel mundial. Quiere decir que le han disminuido el número de horas asignadas a la educación física, ¿sí? Y esto a su vez, pues, inhibe el fomento de hábitos de vida saludable y estilos de vida saludable. Otro de los retos es desarrollar competencias motrices de forma inclusiva, que no se tenga que excluir los alumnos y los jóvenes que tienen ciertas disfuncionalidades, discapacidades. Esas disfuncionalidades pueden ser intelectuales, auditivas, físicas, ¿sí? Y que esto a su vez pues, es una línea de señalización tradicional para abordar la integridad de la educación física, entonces que se manejen ciertos campos en la parte física, corporal, cognitiva y emocional. Y motivar a los estudiantes mediante el aprendizaje basado en retos deportivos, retos pedagógicos y retos de salud, fomentar la cooperación entre ellos, y lo otro es el desafío progresivo de los progresos físicos. Quiere decir que
la educación física y el deporte no debiera eh, de presentarse como un tiempo parcial, sería tiempo permanente de la actividad física. Otro de los retos fundamentales es el desarrollo psicosocial en la educación física, ¿sí? Esto pues se entiende que es un proceso integral, utilizando movimientos, juegos, interactuando con diferentes personas y fomentar las habilidades sociales, emocionales y cognitivas. ¿Esto qué va a aumentar? La autoestima. En el deporte, esta autoestima, por muy deportista que sea, si no tiene buenas habilidades sociales y emocionales, va a afectar la parte cognitiva y puede terminar la carrera deportiva porque no tiene buenas bases en este desarrollo psicosocial y que se inicia desde el jardín, la primaria y el bachillerato. Entonces, muchos deportistas vemos que decaen por esta área del desarrollo psicosocial, que no se da bien en la educación física. Esto como bibliografía pues, de referencia donde nosotros sacamos la información. Y tenemos también otra bibliografía de referencia. Ahora, esto como manera pues, de mostrar lo que nosotros queremos abordar a través de este pequeño espacio académico de 50 minutos, 55 minutos. Pero no es el único, no es el único. Entonces, voy a dejar de compartir porque yo quiero hacer un comparativo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la educación física y el deporte a nivel mundial, los retos que presentan tienen que tener varios ejes temáticos. Esos ejes temáticos pueden ser la evolución hacia modelos inclusives, tecnología e innovación, datos epidemiológicos, salud y prevención, aumento de la actividad física, retos pedagógicos y desarrollo psicosociales. Eso es como a nivel general. ¿Sí? Los retos a nivel latinoamericanos. Si nosotros cogemos y reunimos todos los países latinoamericanos, las investigaciones que hemos revisado, ellos los abordan como retos críticos. Esos retos críticos se basan eh, en la desigualdad de infraestructura y estructuras de la educación física y del deporte. Actualizaciones del contexto pedagógico. Muchas veces están desfasados en actualizaciones en cuanto a la temática de los conceptos pedagógicos en muchos países. Otra cosa que es interesante es la salud, ¿sí? La salud interdisciplinaria, no solamente la salud física a través del deporte, sino integrar la salud, odontología, psicología, fisiología, cardiología, nutrición y dietética, sociología, etcétera. Mi doctor, una pregunta. Señor. ¿Ya salió de la presentación? ¿Salió de las diapositivas? Sí, sí, ya estoy explicando la Ok, otra. perfecto. Sí, ya estoy explicando. Bueno, eso a nivel mundial. A nivel latinoamericano ya lo vimos. Ahora, si usted hace una revisión como profesional de la actividad física, ¿sí? Y se pasa al deporte, a nivel mundial, los retos que tiene el deporte del 2025 y 2026 no son muy alejados en cuanto a la comparación de educación física, ¿sí? Esos retos en deporte tienen varios ejes temáticos. Por ejemplo, destacar mayor sostenibilidad ambiental a nivel deportivo. Eso también se busca en la
la educación física. También se busca a través de los retos a nivel mundial deportivos gestionar los enfoques sociales de apertura, no selectivos. Seguridad de los atletas. Muchos atletas, usted ve, no tienen esa seguridad a nivel de salud. Adaptaciones y tecnología en deporte. Muchos de los países que practican deporte todavía no tienen la tecnología que debería de tener, no están socializados con esa tecnología y eso hace la diferencia. Otro de los retos que tiene el deporte es superar el sedentarismo. Como decía yo anteriormente en la exposición, muchas de las potencias que son olímpicas y mundiales, países que son potencias en esas dos áreas, tienen un nivel de sedentarismo muy alto, ¿sí? Casi entre el 68 y el 76% de las diferentes poblaciones, si usted las mira, no hacen actividad física. Y si usted mira la educación física, ¿sí? La educación física también tiene esos problemas, entonces se refleja en el deporte y se refleja en la educación física. Son problemas que nos abarcan, que nos atraen a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces analizamos los problemas a nivel de nación y pensamos que los problemas solamente hay retos claves, retos críticos en el Perú. No, en todos los países. Si usted se va a analizar, por ejemplo, la educación física en Australia ellos les han llamado retos claves en la educación física. Y esos retos claves en la educación física tienen que ver con digamos, las materias que se dan, ¿sí? Al mismo tiempo que la educación física, tienen un contrapeso, y eso no debe ser así. La educación física no está relacionada específicamente con materias principales como la matemática o el inglés. En Australia hay falta de especialistas en educación física para primaria. Hay limitaciones en el tiempo e infraestructura. O sea que si por acá le disminuyen a usted el número de horas de educación física, en Australia, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en muchos países del mundo, esto. Cuando un sistema político sostiene un programa de educación física, es inmediatamente es como un sistema político se mantiene y es pensando siempre en la población, no tanto en la imagen olímpica ni mundial, sino está asociado al Ministerio de Salud y a la prevención en factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades que se desarrollan por malos hábitos de vida y malos estilos de vida. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, si nosotros vemos aquí la presentación, ya la voy a poner otra vez. Si nosotros vemos aquí la presentación y nos vamos a repasar, entonces vemos que hay una gran limitante a nivel global. Y la gente piensa que la materia de educación física, cuando hablamos de retos, son necesidades que con el tiempo la población ha ido cambiando, con el tiempo los retos cambian, con el tiempo el sistema tiene que evolucionar y actualizarse, pero con
expectativas y realidades sentidas, no percibidas. Esas necesidades sentidas son pues a través de procesos de investigación que se hacen para poder abordar todas estas necesidades que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces no es camisa de fuerza que nosotros no podamos ver ciertos retos de evolución hacia los modelos inclusivos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a hacer un análisis a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Los retos, sí, ellos también llaman retos críticos, los investigadores en esta área del deporte y de la educación física. Lo primero que hay que atacar o hay que mejorar en Latinoamérica es la desigualdad en cuanto a estructura e infraestructura, ¿sí? Actualizar los retos, los entornos pedagógicos que hay. Estamos hablando de Latinoamérica, ¿sí? Y estas actualizaciones en los entornos pedagógicos tienen que estar incluidos con salud integrativa, ¿sí? ¿Para qué? Para que esto contrarreste el sedentarismo, ¿sí? Y esto a su vez hay que montarlo paralelo a todo esto, a una infraestructura tecnológica, ¿sí? Que promocione, ¿sí? La actividad física, el deporte, pero que esto a su vez vaya conectado a un sistema de salud para que se vaya dando la parte epidemiológica y bioestadística. Eso es fundamental. Lo otro, cuando hablamos de tecnología, la parte tecnológica es supremamente importante, pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que uno de los grandes retos es la población rural. La población rural muchas veces no tiene, digamos, tecnología de vanguardia, puede tener tecnología de base, puede tener tecnología análoga, no digital, y eso también pasa en el deporte. Esas necesidades también están en el deporte. Entonces vemos que estas necesidades no solamente son de una región, sino de muchas regiones, de muchas poblaciones, de muchos procesos en educación física y de muchos procesos en el deporte, que las carencias son puntos críticos, pero que se pueden solventar con otras alternativas de solución. En ese orden de ideas, entonces, pues, es interesante que el profesor de educación física entienda y el profesor que entrena un deporte específico, o si el profesor hace las dos partes, tener en cuenta que fundamentalmente, todo lo que está apuntando, ¿sí? A los profesores de educación física son, primero, actualización. Cuando se actualice, entonces cambian los conceptos, cambian las teorías y ellos tienen que adaptar esos conceptos y a esas teorías a esos modelos pedagógicos tradicionales. Tienen que actualizar los PEAs, las guías de práctica y las guías de estudio. Y tienen que actualizar los proyectos educativos institucionales. De lo contrario, vamos a seguir teniendo ciertos atrasos y ciertos retos que no vamos a poder solventar. Entonces, inmediatamente, el que va a sufrir todos estos coletazos de todos estos problemas es el alumno que participa en la clase de educación física. Y esto, a su vez, si esto como reto no se soluciona, va a haber una incidencia, un efecto muy negativo sobre las personas que quieren practicar deporte y que esto a su vez se va a reflejar en la salud de una población, objeto de una población especial. Y si este problema lo planteamos de una manera regional y luego se va identificando que tiene satélites, tiene problemas satélites parecidos o iguales, entonces inmediatamente los retos se vuelven muy grandes, pero hay que
de acuerdo a lo que nosotros sabemos, tenemos que abordarlo y ponerles un final, un punto de partida para empezar los profesores de educación física, tener esa capacidad de modificar esas tendencias para que haya mayor influencia en estas nuevas poblaciones que se tienen en el ámbito de la educación física. Entonces, esto aparte de retos, son paradigmas, porque son planteamientos que se han venido trabajando, que se están rompiendo, que se tienen que romper, que se tienen que eh, mirar con otros enfoques, y esto a su vez nos hace que cada profesor de educación física que trascienda todo lo que nosotros manejamos como retos, va a mejorar en la educación física a nivel mundial. Entonces, básicamente esa era la propuesta que yo traía y bueno, pues la idea es que cuando se escuchan estas, más que conferencias magistrales, son como compartir conocimientos y experiencias y poderle mostrar al profesor peruano, al profesor de educación física, al profesional de cultura física, al profesional en deporte y actividad física, que los problemas y los retos son a nivel global. No podemos entender los que son a nivel regional, de solamente esos son a nivel mundial. Entonces, eso, mi Hilder, hasta ahí, esa parte, pues, si de pronto tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, se la escriben a Hilder por el WhatsApp y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar. Bueno, mi doctor, algunas preguntitas, aprovechamos el tiempo pues que tenemos. Pues también quiero hablar un poquitico de las tendencias actuales que tú has visto en los diferentes países en educación física primero y las tendencias también que hay ahorita en deporte. Entonces, sabemos pues que históricamente la educación física ha tenido en los diferentes países, digamos que una primera injerencia mucho hacia la educación física como militar, pues que venía desde Alemania, todos esos conceptos del cuerpo como un instrumento militar Muy rígida. básicamente, sí, así tan fuerte, pero en estos momenticos la educación física está evolucionando en los diferentes países y más en el Perú. Yo sé que más adelante hay una conferencia pues donde nos están hablando las tendencias que tiene Perú, pero yo sí quiero es mirarlas en el mundo, o sea, lo que hemos podido experimentar, mi querido maestro, que nos podría conversar un poquitico sobre esas experiencias de la educación física actual. ¿Qué ha visto usted en Sí, los países? bueno, generalmente en muchos países ya la educación física como tan estricta ya se ha venido acabando. Ahora, digamos así, la misma mentalidad de los jóvenes y los niños han ido cambiando. Recordemos que generalmente la educación física en muchos países, el régimen político era militar. Entonces, a raíz de eso, sí, se desencadenó pues una disciplina militar a través de la educación física, que esto tuvo que ir evolucionando. Por ejemplo, en lo que es Alemania, lo que es la parte de la Unión Soviética, la parte, pues, de países que tenían ciertas cortinas. Sin embargo, en Sudamérica se dio, por ejemplo, la famosa educación física chilena, la famosa educación física paraguaya, uruguaya, que era muy psicorrígida. Eso ha ido evolucionando. Ahora lo que se quiere con la educación física, por ejemplo, en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, es que se le preste los medios pedagógicos y de infraestructura para que el niño o el adolescente haga actividad física bajo la tutoría de un profesional.
el problema también está en que esto se quiere hacer, pero muchas veces el Estado no da los medios o los recursos, las asignaciones presupuestales para pagarle a los profesores que son especializados. Entonces, por ahorrar ciertos presupuestos, pues, se cometen errores. Pero la tendencia, por ejemplo, en Sudáfrica, hay una gran incidencia a nivel inglesa de educación física. Entonces, se presta para que la actividad física, a través de la educación física, muestre esos talentos que tienen los diferentes muchachos y que a su vez vayan reorientándose hacia los deportes. En Estados Unidos, miren que es una cosa bien interesante, porque en Estados Unidos, a pesar de ser potencia olímpica y mundial del deporte, muy poquitos, de acuerdo a la población que hay a nivel de Estados Unidos, tomando también Alaska, pues, inclusive también se da en Canadá, muy poquita la gente que hace actividad física, muy poquita la gente que le gusta participar en las clases de educación física, porque la tendencia es a ser más tecnológicos, ¿sí? Ahora, yo no lo veo malo, pero hay que compartir. Porque la parte tecnológica desarrolla ciertas capacidades, pero la parte física, o sea, una capacidad tecnológica jamás te va a prevenir de un infarto. Pero también hay que tener en cuenta que como estamos a la vanguardia de equipos digitales, pues tenemos que nosotros compartir esa información. Por ejemplo, en Brasil, hacia el sur del Brasil, la gente es mucho más deportista que hacia el norte del Brasil. ¿Sí? En Venezuela, por ejemplo, nosotros hay un amigo muy amigo de nosotros que es Juan Hojas, pero en Venezuela también hay fenómenos en cuanto a que a los muchachos no les gusta hacer deporte. ¿Por qué? Porque las necesidades de ellos, las prioridades son conseguir plata para la familia. Entonces se desvía un poquito y entonces realmente tienen limitaciones para hacer educación física y deporte. Entonces son problemáticas que son bien interesantes, bien interesantes. Y si usted se pone, por ejemplo, a analizar la parte europea, ¿sí? Los retos que tiene la parte europea en educación física, ellos los llaman retos críticos. Por ejemplo, en Europa hay ciertas limitaciones también en cuanto a garantizar que se incluya ciertas poblaciones migrantes a esa parte. Entonces hay unas limitaciones allí. También hay limitaciones en cuanto a infraestructura en Europa. O sea, muchas veces nosotros creemos que porque están en Europa, todos los colegios tienen su infraestructura, todos los municipios, los departamentos, en los países. No, hay países con carencia. Si nos vamos a la parte de África, ¿sí? África Central, hacia el norte de África, Marruecos, ya es muy diferente. Los países son más, digamos, cerquita al Medio Oriente. Entonces, el Medio Oriente tiene una influencia y se ve diferente la práctica de la educación física y el deporte hacia el norte de África y también, como decía anteriormente, hacia el sur de África, porque acordemos que Sudáfrica era una colonia inglesa. Ahora digamos que se independizó parcialmente, pero se está fomentando mucho el deporte. Hacia el centro de África y hacia los extremos sí hay deficiencia en cuanto a infraestructura, transporte, profesores. Entonces, son necesidades, ¿sí?, que muchas veces nosotros desconocemos y que pensamos que solamente pasan en nuestros países. Inclusive son mucho más críticos por allá, mucho más críticos. Pero de igual manera se da la educación física de acuerdo a los recursos que se tienen. Entonces, básicamente, esa es como mi observación que yo hago y mi sugerencia es, pues, analizar esto y que de alguna manera los retos que asumamos
lo asumimos de muy buena actitud. Dime, Hilde, Bueno, ¿alguna otra pregunta? sí, quiero Dime. tocar un poquitico como historia. Encontré un documental, un poquito, Sí, pues, de 18 minutos, pero no es mostrar todo, sino lo que ha pasado, de cierta manera, con la educación física sí, y el sí. deporte. Pero antes de entrar a eso, me gustaría, usted que pues, está en este momentico, cómo se está viendo en este momento actual el deporte, maestro. ¿Y cómo lo ve usted? Hemos hablado algo sobre que usted lo tocó someramente, pero los resultados olímpicos no siempre se ven reflejados en la población del país. O sea, como usted en algún momento nos hablaba de Estados Unidos, que es potencia en deporte, creo que es el país con mayor número de medallas a nivel olímpico, pero también es, creo que el primero o segundo país con mayor nivel de sedentarismo. No, son las dos cosas Dos contrarias que extremos. uno, los dos extremos encontrar en el mismo lugar. Entonces sí me gustaría que nos tocaras un poquitico sobre el deporte. Bueno, el deporte es otra cosa bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gente deportista, por ejemplo, en Estados Unidos, que es potencia olímpica, podemos hablar también de la Unión Soviética, que es potencia olímpica, podemos hablar de China, que es potencia olímpica, de Alemania, de Holanda, de España, de Australia. Generalmente en esos países que son potencia olímpica y potencia mundial, donde, por ejemplo, acabamos de finalizar los Juegos Olímpicos de invierno en Italia. Y la población que practica deporte de invierno es casi del 12%, del 12%. Y la gente que viene participando en esos Juegos Olímpicos de invierno, casi en un porcentaje muy mínimo, es nueva generación. Y casi el 27% es gente de 40, 35 y hasta 60 años que está participando y todavía gana medallas. Entonces, ¿lo que implica? ¿O qué nos orienta? De que en muchos países la gente, la prioridad no es hacer actividad física porque tiene otras necesidades y también los sistemas políticos no inducen, no estimulan, no apoyan a que la población haga actividad física. Entonces, vos decías en Estados Unidos el problema de sobrepeso y obesidad está casi en un 70% a nivel general. Si nosotros cogemos y sacamos las mujeres de Estados Unidos, entre un 35 y un 40% sufren de obesidad mórbida. Y si hablamos de los hombres, suben un poquitico más. Obesidad mórbida, o sea, que la gente piensa que todas las mujeres en Estados Unidos son como las de Guardianes de la Bahía, están equivocados. Disculpan, están equivocados. La belleza de la mujer americana no es como la pintan en las películas. Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a México, México también tiene México tiene es muy extenso, pero la población es muy mínima la que practica deporte. ¿Sí? Y pues, lo mismo, las políticas de Estado, la falta de apoyo a las empresas privadas para que la gente tenga infraestructura, pueda participar. Entonces, y lo mismo en los otros países, por ejemplo, la China tiene un fenómeno y el Japón. La China como es un sistema cerrado, entonces a usted le dicen o hace deporte, o hace esto, o hace esto. Entonces, y sin embargo, la China ha tenido una apertura comercial, ha habido una apertura de turismo, entonces ya el chino ha cambiado esa imagen, que tenía que hacer deporte. Ahora tienen otras alternativas y otras perspectivas. Entonces volvemos a lo mismo. El deporte a nivel mundial
Lo que nosotros vemos es las medallas olímpicas, los récords mundiales, pero también hay campeones mundiales, tienen problemas emocionales. Y entonces lo que yo decía, si yo no tengo una buena formación a nivel socioemocional de base, ¿sí? Yo puedo ser muy buen campeón, puedo ser campeón de lo que sea, pero yo tengo que saberlo asimilar, asumir. Lo que no muestran es cuáles son los problemas post metas alcanzadas en el deporte, ¿no? Entonces, muchas veces eso no lo publican, pues porque se daña una imagen de un deportista, se daña una imagen de un comité olímpico, se daña una imagen de un campeonato. Entonces, es bien interesante esa parte de lo que vos decís, porque lo que creemos, lo que nos muestran es que como Michael Phelps es actualmente el que más ha ganado medallas a nivel de toda su carrera olímpica. Y en un solo juego, en un solo campeonato también ha ganado bastante medallas de oro. Sí, eso le repercutió a él mucha plata en publicidad, mucha plata por cada medalla, porque en Estados Unidos y en muchos países hay una asignación vitalicia por cada medalla que usted gana. Pero toda esa plata que usted se gana no le da para recuperar la parte emocional perdida y la inestabilidad que le da a un deportista cuando se retira. Nunca. Eso no lo digo yo. Hay varios reportes. El más reciente es las crisis emocionales que le da Michael Phelps. Y él mismo lo dice. Y en una entrevista que pasaron por Sport International, él mismo dice, él tiene 4 hijos y le preguntaron que si él quería que los hijos entrenaran natación, dijo, no, no quiero que entrenen natación, no quiero que pasen por lo que yo pasé, por las presiones y demás. Y eso está grabado en un podcast que él hicieron. Y así mismo con varios campeones, ¿viste? Entonces es bien interesante digamos, ese pensamiento crítico que ustedes a través de estos cursos se prestan para hacer, porque nosotros nos olvidamos de que la educación física está bien, te forma físicamente, pero también tenemos que acordarnos que la educación física también forma ciudadanos de bien, no solamente deportistas, ciudadanos. Y si un ciudadano mentalmente y emocionalmente es estable, es un buen ciudadano. Si hay una inestabilidad, inmediatamente va a tener problemas de socialización. Y muchos de los atletas que usted los ve de rendimiento y alto rendimiento, son antisociales en el sentido de que no se pueden socializar por todo lo que se maneja, por la burbuja en que uno vive como deportista. Cuando ya se retira del deporte, tiene problemas para socializar. Entonces puede ser muy buen deportista, pero tiene problemas para socializar. Lo mismo le pasa a los que son como grandes académicos. Usted los ve, esos gurús de la medicina, de la literatura, pero a nivel emocional y social, es muy poquito el que logra encajar y socializar. Y usted los ve solitos. Entonces eso es un reto bien interesante porque en toda sociedad todos no quieren ser campeones mundiales y olímpicos. Lógicamente deben de hacer educación física por salud, pero entender que la educación física es el primer eslabón y el más importante para fomentar la salud preventiva, proactiva, y si con el tiempo el educador físico le ve cualidades y destrezas y habilidades por encima del promedio, enfocarlo hacia el deporte, pero no obligarlo, que ese es otro reto. En muchos países obligan a la gente a hacer deporte.
Y la presión viene desde la familia, desde el entrenador, desde el entorno social donde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él puede ser muy buen deportista, pero se siente incompleto emocionalmente. Totalmente Dime, de Hilda. acuerdo con usted, mi querido doctor. Completamente de acuerdo con lo que nos ha expresado. Bueno, maestro, tenemos un lema en este congreso. Es un lema es un lema tradicional. Vida activa para un cuerpo sano y mente sana. Que es un lema, sí, cuerpo sano en mente sana. Que es un lema bastante antiguo, pero que se trata de hacer. ¿Qué recomendaciones nos da, maestro, para tener una vida activa? Usted es un deportista, usted es una persona que nos da el ejemplo, sé que es un hombre mayor de 60 años, que ha competido con muchas cosas. Entonces, regálenos la clave que usted ha tenido para poder llegar tan longevo, primero con una carrera deportiva, como es en la natación. Segundo, una carrera a nivel de investigación de ciencia, porque usted produce ciencia, pero es un hombre que está completico, o sea, uno dice no le duele ni una muela y uno lo ve compitiendo y todo el cuento y uno dice, el profe con 60 y pico de años y se ha codeado con estudiantes de 20 y 25 años, ahí, como dice, pecho a pecho, mano a mano. Regálenos ese mensaje final, mi profe, nos quedan 5 minuticos. Bueno, Hilde, primero muchas gracias pues por ese recorrido que me acabas de hacer de mi vida y usted más que nadie, usted lo conoce porque comparto mucho con usted. Pero sí es importante, hay una cosa importante, Hilde, que es el pilar, la familia. La familia es el pilar para que uno tenga estabilidad emocional. La mayoría, la mayoría de la gente, eh, o la mayoría de los que trabajamos con actividad física, tenemos que interpretar muy bien el lenguaje no verbal. Muchos de los alumnos que nosotros tenemos en educación física o en las escuelas de formación, si usted analiza el lenguaje no verbal, viene con ciertas alteraciones emocionales. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que a mí me ha dado resultado, porque yo ya estoy retirado pues, a nivel competitivo, ahora compito en máster, es manejar bien, digamos, el estrés laboral y el estrés emocional. ¿Por qué? Porque uno no puede pensar que uno le va a caer bien a todo el mundo, que uno lo va a querer todo el mundo, que todo lo que uno dice le van a decir sí, no. Uno tiene que aprender a ser crítico, pero también a escuchar a los demás y tener visiones, así tengan visiones diferentes, aceptar. Eso como primera medida. Vuelvo y te repito, la otra parte es saber escoger los amigos, la gente que lo rodea a uno. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tener posiciones muy diferentes, pero pueden ser constructivas. El famoso pensamiento crítico constructivo, no destructivo. ¿Sí? Eso también te da una estabilidad. Y es más, eso te da también estabilidad académica, porque vos, a pesar de que tengas un enemigo académico, digámoslo así, vos siempre vas a estar pendiente de él y lo vas a decir, ve, hazme un favor, revísame esto. Entonces, o qué opinas. Entonces, la opinión, así sea crítica, te va a enseñar. Eso también le da una estabilidad. Y lo otro es, eh, digamos, vivir no por el qué dirán, sino porque usted se siente bien, satisfecho y tranquilo. Porque muchas veces nosotros vivimos, digamos, para mantener una apariencia y no es así. Yo tengo que vivir porque yo me siento bien. Entonces a muchos colegas les pasa, ¿no? Mantener una apariencia, decir que no les duele nada, que no se siente mal, se enferma. Yo por ejemplo, bueno, yo comparto muy poquito, comparto con amigos, pero por ejemplo, contigo que yo te llamo a contarte y te llamo a preguntarte y a fregarte, vos sos menor que yo, pero yo me siento respaldado, entonces yo no tengo por qué decir, no, pues qué pena llamar a Hilder a esta hora a preguntarle esto. No, pues chévere, si estoy bien, bien, y si no, también, y ya no perdí nada.
Y lo mismo en deporte, ¿no? Yo compito por salud, por sentirme bien. Que me gano mi medalla, sí, pero siempre les digo a los que compiten conmigo, lo importante es que tenemos salud y que podemos mover. Y en la parte de investigación y la parte de docencia, lo mismo. Siempre va a haber alguien mejor que uno y alguien que no sabe tanto. Entonces uno tiene que saberse medir, ¿sí? Y todos valen, todos tienen opinión que valen, posturas que valen, independientemente de la edad y el género. Entonces es enriquecedor, ese sería como mi consejo. Bueno, mi querido doctor, muchísimas gracias. De verdad que en nombre del Consejo Regional del Deporte, IPD Lima Provincias, e igualmente de la Municipalidad Nuevo Imperial, le agradecemos por los enormes aportes que nos ha dado en esta magnífica tarde, noche y mañana, porque depende del país donde nos veamos. Y bueno, esperamos poder contar más adelante con su presencia, mi querido doctor. Un abrazo enorme desde la distancia. Dios le bendiga, mi querido doctor. Bueno, Hilde, muchísimas gracias a ti. Un abrazo para todo el Perú. Bueno, para todos y para todas, nos vemos mañana, 8 de la mañana. Vamos a estar en un evento maravilloso, 8 de la mañana. Mañana tenemos conferencia hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Tenemos 8 conferencias mañana, no se la pueden perder. Dios les bendiga. Chao, chao, nos vemos.